Vamos a seguir avanzando. Naturalmente, como cristianos, cada vez que vemos una necesidad, nos preocupamos de dicha necesidad y nos esforzamos con toda nuestra habilidad para administrar dicha necesidad. De acuerdo con la Biblia, esto es correcto, pero no debe confundirse con un llamado divino al ministerio. Usted me detiene si algo no me doy a entender. Una unción, dice aquí, es prueba del llamado divino. Si Dios no te ha llamado para que dediques todo tu tiempo al ministerio, no lo hagas. No te irá bien. Inciso C, cuando sabes que eres llamado por inspiración divina, eso soluciona para siempre la pregunta. Ahí no debe haber más confusión sobre el asunto. Bueno, ¿cómo es el primer llamamiento? Entonces, miren, te voy a poner una diapositiva acá. Dice la Biblia, porque muchos son llamados y pocos escogidos. El primer llamado que Dios hace es un llamado a una salvación, pero luego viene un llamado al ministerio. Sí, usted nada más anote Mateo 22, 14 detrás de su hojita y ya después eso le va a ayudar para que usted lo vuelva a leer y abra también la palabra, que eso es importante. Es el primer llamamiento. Entonces miren, te voy a poner esto. En el diccionario Strong, llamado quiere decir kletos y quiere decir invitado. Eso usted lo puede ver ahí en su diccionario Strong. Dice aquí kletos. ¿Y qué significa la palabra invitado? Invitado. Es decir, nombrado o específicamente santo, invocar o llamar. ¿Vamos bien? Entonces dice la Biblia en Efesios que fuimos llamados a hacer ¿qué? Chéquenlo en su Biblia. Es Efesios capítulo 1, creo que es. Segundo se escogió. 1, 4. Efesios capítulo 1, verso 4. Segundo se escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Bueno, gracias, hermano. Entonces, ¿sabes a qué fuimos llamados? A ser santos. Todos. Todos. Quiero que usted entienda bien este asunto. Todos fuimos llamados a ser santos. A ser santos. Los que entramos, hermano, dentro de ese llamado y esa obediencia, de ahí se origina el segundo llamamiento. ¿Va quedando claro o no? Te voy a poner esto. Entonces fuimos llamados. Ahí estamos todos. Por ahí búsquese, por ahí está usted. Fuimos llamados. Bueno, nos agruparon, ahí estamos llamados. Te voy a poner un ejemplo. Si usted tiene uno, también compártelo. Por decir, dicen, necesitamos trabajadores para Tijuana. Porque va a haber cosecha de qué? De uva, correcto. Bueno, entonces, entonces llega la invitación y dice, ¿quieres ir a cortar uva ahí en Tijuana? ¿Y cuántos meses son? 6 meses, correcto. La invitación ya está. Bueno, entonces sucede que dice, bueno, vámonos pues. Entonces todos los trabajadores llegan al lugar donde se van a concentrar. Creo que es así. Bueno, hasta que llegue el patrón o el encargado para que entonces distribuya a la gente. ¿Verdad? Bueno,
Entonces, el primer llamado, fuimos llamados a ser santos. Bueno, estamos en la sala de espera todos. Bueno, ya fui llamado a ser santo, me vengo purificando, vengo quitando muchas cosas que yo tengo en mi mente, en mi corazón, etc. Llegué al grupo de todos los santos. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Esperar qué misión me van a dar. ¿Sí? Bueno, Dios quiere que me vaya dando a entender. Entonces aquí dice, fuimos llamados a ser santos. Entonces aquí te lo puse. ¿Qué pasó pues acá? Bueno. Entonces cuando dice que fuimos llamados a ser santos, es porque fuimos todos llamados con un propósito. Entonces Dios no puede usar a alguien si no se limpia de esas cosas. Entonces dice Timoteo 2:21, si alguno se limpia de estas cosas, alguien que lo tenga rapidito. Timoteo 2:21, perdón. Sí, como dice. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda la obra. A ver, si puedo volverlo a leerlo, te lo voy a agradecer. Así que si alguno se limpia de estas cosas. Así que si alguno, oiga bien, por favor. Si alguno, entonces no todos, fuimos llamados a ser santos. Pero si alguien dice, no, yo no quiero el ser limpio, esa es decisión de esa persona. Ahora, escucha lo que le voy a decir. A mí nunca nos había pasado lo que te voy a decir ahorita. Ahí en Villa Las Rosas, sucede de que había una hermanita que llegó toda estorbada por ciertos problemas que tenía. Empezamos a orar por ella, se manifestó el estorbo que tenía y empezamos con mi esposa a orar y a orar y a orar y no se iba y no se iba. Entonces yo le pregunté al estorbo que tenía, ¿mi hermana te consiente? Y ese estorbo me dijo, sí. Bueno, te le dije, Blanquita, ya no sigas orando. Procuramos que volviera en sí la hermana, ya le dijimos, bueno hermana, pero ¿por qué usted quiere vivir así? Y ella me dijo, es que me siento bien. Así me siento bien. ¿Cómo? Así con el estómago, sí. Me siento bien. Bueno, le dije, entonces no podemos hacer nada, hermana. Sí, está bien, déjenme así. Entonces salió de la iglesia, le dije a Blanquita, ve si se va rumbo a su casa. Y se fue a su casa. Pasaron como 4 o 5 días cuando llegó a la casa llorando. Y dijo, hermano, oren por mí, quiero ser libre. Cuando la persona no toma su decisión de ser libre, aunque oremos todos los que estamos acá, la persona no se va a liberar. Escuche bien, no se va a liberar la persona porque Dios respeta la voluntad de cada uno. Según el libro de los Salmos dice, amó más la maldición y eso le sobrevino y aborreció la bendición. Dios dice, ¿quieres amar la bendición o la maldición? La maldición, pues es tu problema. La bendición, disfrútalo entonces. Aquí tenemos una voluntad y una decisión todos. Todos. Entonces, dice aquí que fuimos llamados, y aquí lo menciona, dice, porque muchos son llamados, la palabra llamados quiere decir kletos, y quiere decir invitado. Invitado. Como que Dios te dice, ¿quieres trabajar en mi obra? Sí, Señor. Bueno, entonces santifícate y entonces serás un vaso útil para toda buena obra. ¿Me voy dando a entender, verdad? Yo tengo una pregunta ahí donde dice el primer llamado, segundo llamado. Sí. Quiere decir el primero de lo que nos estaba explicando, de lo que nos estaba enseñando
de la uva, etcétera, que el proceso es 6 meses, el primer llamado me llama el Señor Jesucristo, pero a la segunda me dice, ya estás aquí, pero va a ser mi espíritu que te va a guiar. Eso es lo que nos quiere explicar. Porque yo soy Ajá. Nos llama, hermano, porque éramos del mundo, nos llama a su reino. Lo dice la Biblia que nos trasladó al reino de su Hijo amado Jesucristo. Bueno, hubo un traslado. Todos los que aceptamos el llamado, o sea, nos invitó al Señor, quiere ser, dice la Biblia, se lo voy a poner bien claro, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Nosotros tomamos la decisión, con la ayuda de Dios, de aceptar la palabra. Entonces dice, vénganse pues. Entonces, bueno, ya están acá, ahora quieren trabajar en mi obra. Entonces dijimos, sí. Ah, bueno, entonces límpiate. Entonces empieza el trabajo de cada uno, Entonces entra Timoteo y dice, si alguno se limpia de esas cosas, será vaso, instrumento para toda buena obra. No dice ahí para ser pastor, no dice ahí para ser colaborador, no dice ahí para tener un ministerio, para toda buena obra. Toda buena obra. Generaliza, no especifica ministerio, don o talento. No especifica, pero es buena obra, buena obra. Entonces ya conforme esa persona se limpia, entonces pasamos a esto. Cuando dice, y pocos escogidos, entonces aquí es donde está, eso que debemos de entender. Escogido quiere decir eclectos o seleccionado. Elegido o escogido. Quiere decir que ya lo seleccionaron. Aceptó. Bueno, por decir, ¿cuántos aceptan el llamado? Yo, tráiganlo, aquel otro. ¿Y los demás? Lo están pensando. Bueno. Sí me están a entender, ¿verdad? ¿Lo están pensando? Bueno, que lo piensen, pues. Hay que se queden. Ahí se quedan todavía. Entonces los que tomamos la decisión, entonces viene el Señor y nos agarra. Así. Perdón, por eso ahí entra lo que es la línea de tu decía, decir, ¿por qué él? ¿Por qué él lo llamó? Pero si tú no quieres de lo que yo te estaba dando. Exacto. Y empieza a retroceder. En vez de avanzar, empieza a retroceder. Sí. Sí, y entonces empieza la envidia, porque el otro tiene más que el otro, porque el otro tiene más la palabra, tiene más presencia, tiene más respaldo. Pero ¿cómo? Y cuando predica la persona aquella tiene más respaldo que el otro. ¿Y yo por qué cuando predico todos se me duermen y cuando predica aquel todos aplauden? Entonces está sospechoso este asunto. Entonces, ¿pero por qué? Entonces ya empieza a hablar mal del otro. Bueno, es que eso no se logra con competencia. Esto se logra humillándonos. ¿No me entendió? Esto se logra humillándonos. El que se humilla será exaltado. Y el que se exalta será humillado. Entonces, ¿cómo se logra la unción, la presencia, el respaldo? Humillándonos, humillándonos, humillándonos. Entonces, Él sabe cuándo nos va a levantar. Nosotros humillémonos. Aquí estoy, Señor, aquí estoy a tus pies. El talento, el don, el ministerio, Padre, te lo pongo a tus pies, Señor. Si tú no me usas, yo no puedo hacer nada, Señor. Todo viene de ti. Tú me llamaste, tú me diste la vida, tú tuviste misericordia, Señor. Tú me tomaste en cuenta a servir. Y sigue haciendo esa buena obra, Señor, en mí. Aquí estoy, aquí estoy. Entonces Dios sabe cuándo te va a levantar. Nos va a levantar en el tiempo de Él y como Él nos quiera levantar. ¿Sí? No nos adelantemos porque entonces ahí cometemos un gran error. Entonces los ancianos, según allá en el cielo, dicen que están sus coronas, se los quitan y lo ponen a los pies del Señor. Los ancianos. Entonces quiere decir que todo lo que tenemos, eso es importante que lo entendamos, no es nuestro. Porque si alguien piensa que lo que tiene es de él, nos estamos dañando. Lo que tengo, hermano Ernesto, yo no tengo nada. No tengo nada. Yo solamente soy un vaso.
un vaso donde Dios quiso poner su presencia, un ministerio de vida. Eso es todo. Bueno, quiero decir algo que no he tenido, y no lo he dicho, desde un principio cuando vine a este lugar, por la misericordia del Señor, y llegué, al momento de escucharlo, cómo daba la enseñanza, todo la enseñanza, yo realmente decía, y le comenté a mi esposa, le dije, wow, cuánta enseñanza, cuánto tienen estos pastores, cómo los enseñan, cómo los discipulan, wow, y ahí me miraba yo, decía yo, wow, qué hermoso, porque da su tiempo que Dios le da para enseñarnos a nosotros, es un aprendizaje muy grande. La verdad que si nosotros no lo tomamos, decimos, nada más voy a ir a ver qué puedo tomar, yo creo que no se valora. Porque ese esfuerzo, cansancio, se mira el esfuerzo, cansancio, a lo mejor el cristiano nunca logra pensar, decir, ¿cómo quedó el apóstol? O orar por el apóstol, decir, ¿cuántas horas nos dedicó? ¿Y cuánto aprendí yo? ¿Cuánto atesoré en mi corazón? A veces no valoramos. Fui a una iglesia con mi esposa, fuimos con Otoniel, dimos enseñanza en un departamento de 9, 10 y 11, 2 horas. A las 11 llegó otro departamento, 11, 12, 1. A la 1 llegó otro departamento, 2 y 3 de la tarde, 3 departamentos. A las 3 nos fuimos a comer y me dijeron, tiene 1 hora para comer. 1 hora. Fuimos a comer rápido. A las 4 usted debe estar otra vez en la iglesia con otro departamento. De 4 a 6. Entonces dije, bueno, 2, 4, 6, 8 horas. Ya trabajé. Luego me dijo el pastor, y los quiero mucho, como todos, me dijo, quiero que usted haga poder predicar en la noche. Adelante. 1 hora. Entonces trabajé 9 horas en un día. Ya cuando subí a la camioneta me dijo mi hijo, ¿sabes qué, papá? Duérmete. No te preocupes, yo voy a manejar. Que termina uno, en ocasiones, el cuerpo lo siente. Termina uno cansado, pero con el espíritu gozoso. Y que podemos ser útiles todavía. Entonces, el don, o sea, el ministerio, lo ponen en uno. Entonces, si nosotros no tuviéramos ese don, o ese talento, ese ministerio, no tenemos nada. Entonces, todo lo que tenemos es de parte de Dios. No, es que aquí usted tiene que decir amén, así es. No, hermano, usted tiene que entender esto. Debe de entender esto. ¿O es suyo lo que usted tiene? Entonces, ¿por qué no dice amén, pues? Todo lo que yo tengo no es lo de usted. Yo confieso, todo lo que yo tengo no es mío, es de mi Padre. Cuando Él me lo quita, yo quedo como un hombre común y corriente. Entonces yo no sirvo para nada si Él me quita lo que Él ha puesto en mí. Entonces, viene el Señor y dice, bueno, te voy a seleccionar. Entonces no nos toma a todos. Por eso te puse esa figurita. No sé si lo logran ver. Esa figurita que está ahí, de todos los que están en negrito, viene el Señor y saca uno. Entonces creo que hubo en una ocasión donde Dios te eligió y te dijo, ven, tú. Luego por ahí me vio a mí y me dijo, ven tú, Juanito, comiteco, ven. Y dije, Padre, gracias. Entonces yo no sabía que era el pastorado, que era servir, no sabía nada. Pero conforme va uno entendiendo, va uno viviendo para Él, para el que te llamó, el que te escogió. Entonces así es la elección. No es de que el hombre elija, sino es el que Dios elige. Y entonces vamos a tener bien en claro que el que Dios elige se va a meter en la visión tuya, hermano pastor. Va a ser una ayuda. ¿Va a ser qué? Ayuda. No va a ser carga. Jamás es carga. Seremos ayudas. ¿Para qué? Para bendecir a la iglesia. Para bendecir. Tu enfoque va a ser bendecir la iglesia. Tu enfoque va a ser bendecir la iglesia. Tu pensamiento va a ser bendecir la iglesia.
Tu esfuerzo va a ser bendecir la iglesia, tu puntualidad va a ser bendecir la iglesia, tu entrega va a ser bendecir la iglesia y todo será para la iglesia. Nada para ti y nada para mí. Todo para la iglesia. Todo para la iglesia. Todo para la iglesia. Bueno, entonces, esto es un llamado. Damos la vuelta a la hojita. En la hoja número 3, ¿ya lo tenemos? Bueno, Dios quiere que terminemos ahora porque son 6 hojas, vamos la tercera. Dice, la fe común entre los salvos es aquella que está puesta en Cristo Jesús, como el único y suficiente Salvador, así que el que ya creyó es porque halló la misericordia de Dios, porque no es de él, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, según Romanos capítulo 9, verso 16. Así de que todo aquel que fue llamado a salvación, ya fue salvo del pecado, salvo del mundo de las tinieblas, salvo de la muerte, salvo de la ira de Dios, salvo del castigo eterno, salvo de la ignorancia. Ese es el primer llamamiento que hace el Señor a todos los que somos salvos. Un llamamiento a crecer en su Hijo Jesucristo como Salvador. Un llamamiento al arrepentimiento y confesión de nuestros pecados. A la pregunta sería, ¿usted ya confesó todos sus pecados? Por eso pido y ruego a Dios, ¿verdad?, que esta palabra nos confronte a todos. ¿Ya confesó todos sus pecados? Es que tenemos que hacerlo. Un día dijo el apóstol Guillermo, no sé si estaban ahí, pero dijo, yo confesé mi pecado uno por uno. Me llevó como 3 horas ir confesando mi pecado. Desde el primero que recuerdo que hice, empecé a decirle, Señor, perdóname por esto, perdóname por esto, perdóname por esto. 3 horas, hermano, hincado, pidiéndole perdón por sus pecados. Por eso es que eso se ve tan fácil, un llamamiento de arrepentimiento y confesión de nuestros pecados. Ah, ¿desde cuándo? No, ¿ya pediste perdón por todos tus pecados? ¿Sabe qué es lo primero que recuerdo? Hace muchos años, mis padres tenían en la casa un cuarto donde ellos maduraban el guineo. Y entonces yo le decía, mamá, dame unos guineos. Me decía, no, es que lo vamos a vender. Entonces yo me agarraba unos 4 o 5 y como dentro de la casa habían unos ¿cómo le dije? Unos ladrillos que se ponían en forma de figurita, así, uno pegado al otro, el otro pegado acá. Entonces ahí yo sacaba los guineos y los escondía en ese huequito. Y decía yo, cuando yo me vaya a trabajar, me llevo mis guineos y lo voy comiendo. Recuerdo también que yo pasaba, cuando me iba a trabajar, en un terreno donde habían unas manzanas, pero así enorme. Y decía yo, ¿qué era una manzana? Pero como tenía malla, yo no podía entrar. ¿Cómo le hago? Entonces busqué un palo, es pecado. Busqué un palo y entonces agarré y le puse un gancho, así, pero con una bolsa de plástico. Le hice un aro, le puse una bolsa de plástico y el gancho encima. Entonces cuando yo iba, llevaba mi pelito y decía, bueno, ¿dónde está? Empezaba a atinarle. Procuraba que entrara la manzana dentro de la bolsa y con el gancho lo jalaba. Y caía mi manzana y decía, ya tengo para comer. Entonces son algunas cosas que son pecado. ¿Usted ya confesó todo delante del Señor? ¿No? ¿Ya vio? Hay que confesarlo. Bueno, no quieren, pues, bueno, ¿qué puedo hacer? Si no quieren, pues no quieren. Yo no quiero, bueno, está bien, no hay problema.
Un llamamiento a formar parte del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, la novia, y que será la esposa del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Un llamamiento para vivir apartado para Dios, con una nueva vida, nuevo conocimiento espiritual. Número 5. Un llamamiento para conocer a Dios el Hijo, a Dios el Espíritu Santo y a Dios el Padre, Padre Santo. Número 6. Un llamamiento para tener plena comunión, dice aquí, con ellos, el Padre, el Espíritu Santo, con los santos, o sea, la iglesia. Un llamamiento a limpiarnos, prepararnos para llegar a ser adoradores, que adoremos al Padre en espíritu y en verdad, y ser dignos de irnos con Él y estar con Él eternamente. 8. Un llamamiento a vivir congregados como miembros de la iglesia de Cristo. 9. Un llamamiento para permanecer firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre. 1 Corintios 15, 58. Un llamamiento a perseverar hasta el fin. Estos son algunos puntos, no todos. Usted no vaya a decir, bueno, son todos los puntos. No, son algunos que se ponen en el estudio, pero no es todo. Entonces ya cuando estamos hablando del segundo llamamiento, es donde dice aquí, ya nos seleccionaron. Ya entendimos que el Señor Jesucristo busca pecadores, llamarlos para ser salvos, pero ahora el Espíritu Santo, de entre los que ya son salvos, busca servidores, o sea, obreros, colaboradores, embajadores, ministros, siervos, diáconos, maestros, atalayas, sacerdotes, trabajadores que sean dignos de presentar esos servicios a la obra de Dios y a su pueblo. Este sería el segundo llamamiento, y es un llamamiento santo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno. El primer llamamiento no es un llamamiento santo, sino que es de pecadores al arrepentimiento. Ahora, de entre todos aquellos que han sido fieles y entendidos, que han dedicado tiempo a purificar sus corazones, su mente, sus vidas para agradar a Dios, de entre todos los santos, estos están siendo llamados para ayudar a construir el edificio de Dios entre los hombres, como dice 1 Corintios 3:9. Esto no se lo hace el Espíritu Santo a los principiantes, ni a los que tardan en convertirse. Esto, anótelo, grábese bien en su corazón esto. Esto no lo hace el Espíritu Santo a los principiantes, ni a los que tardan en convertirse al Señor, ni a los inconstantes, ni a los que no se entregan, ni tampoco a los tibios. Estos son los que se conforman con poco. Ni tampoco hace este llamado a los que leen poco la Biblia y oran poco, ni a los que aman poco al Señor y a su obra. Creo que ahí uno por uno vamos a ir saliendo, ¿verdad? Uno por uno. ¿Por qué? No, pues yo tengo el primero, yo tengo el segundo. Mejor nos vamos. Este llamamiento es tan fuerte que el Espíritu Santo dice que estos servidores son dones a los hombres. Aleluya, aquí entramos en algo bien hermoso. Son dones a los hombres, es decir, un cristiano que tenga el segundo llamamiento de Dios, el Padre, lo pone como un don en la iglesia a los santos para que el Espíritu Santo lo capacite para la obra del ministerio, para hacer ayuda a la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, verso 8 al 12. Entonces te voy a poner esta cita. Vean, dice aquí, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, cuando hablamos de los dones, esto, dio dones a los hombres, esto. La palabra don significa doma. Y ahí quisiera que, si hubieran muchas preguntas, hermanos, se lo voy a agradecer. Don quiere decir doma. Y quiere decir presente, dádiva. Eso quiere decir don, doma, doma. Cuando hablamos del doma, estamos hablando, hermano, del ministerio que Dios pone en el ministro. Cuando el cristiano se empieza a limpiar, anhela servirle al Señor, empieza a tener una consagración en su propia vida, se va consagrando, se va limpiando, porque desea más de Dios. Entonces ahora vean esto. Doma, según el diccionario bíblico, destaca el carácter concreto del don más que su naturaleza benéfica. Entonces ahí quisiera que estudiáramos bien esto. El doma es el don que Dios puso de acuerdo, hermano, al servicio que vamos a prestar. Escuche bien, por favor. Dependiendo del servicio que nosotros vamos a prestar o vamos a tener en la congregación, es lo que Dios pone en cada uno de nosotros. Pero entonces, lo que es el doma es lo que viene a cambiar. ¿Sí me está poniendo atención? Es lo que viene a cambiar el carácter de la persona que lo recibe. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, entonces mire. Ay, ¿cómo te explico? ¿Qué ejemplo te pongo, hermano? ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo? Mira, te voy a poner un ejemplo. Ya usted, si me va entendiendo y tiene otro, ya usted me lo comunica. Cuando alguien es soltero, dispone de su vida, ¿verdad? Va, viene, sale en la tarde, va a pasear, regresa, lo que gana, tal vez poco comparte en la casa, más lo disfruta él. Pero cuando se casa esa persona, ¿su vida cambia o no? A ver, le hablo a todos. ¿Su vida cambia? Ah, bueno. Entonces, ¿de qué manera cambia? Se hace responsable. Ejemplo. Por ejemplo, de los hijos, sus hijos que tienen. No, todavía no hay hijos. Se acaba de casar, pues. Es que ya se casó con una que ya tenía hijos. No, entonces, se casa. Bueno, entonces, ¿su vida cambia? Sí, porque por eso les puse, va, viene, lo que él gana, lo disfruta para él, pero entonces ya no puede ir y venir, porque entonces la mujer, bueno, mujer querías, mujer tenés, entonces ¿qué sales a buscar? Querer y no, la persona, el muchacho, pues sí. Entonces ya algunos amigos un poquito malcriados dicen, ya te manda tu mujer. Porque la vida tiene que cambiar. Sigue siendo la misma persona, pero con pensamientos diferentes. Y es que me están a entender. Entonces, esta persona que ya se comprometió a tener su esposa, tiene que empezar a ser responsable. Porque entonces va a trabajar y entonces el dinero lo lleva para la esposa. Cambió su manera de pensar, cambió su actitud, cambió
la forma que vivía antes, y ahora ya es más limitado y más hogareño. Entonces, cuando viene el doma de parte de Dios a la persona, es una persona que, dependiendo si le dieron un doma primario, por decir, es pastor, es profeta, es evangelista, es maestro, él va a empezar a reflejar en su vida el doma que le dieron de parte de Dios. Es que me dé a entender, hermano. Sucede que cada uno de nosotros tiene un carácter. Por decir, un carácter de un militar es un carácter muy tierno. No. Entonces, ¿perdón? Para nada. Para nada es tierno, ¿verdad? Seco, áspero. Seco, áspero. Sin sentimientos. Sin sentimiento. Bueno. Ahora, vemos una maestra de kinder. ¿Será que es también seca, áspera la maestra? No. ¿Por qué? Dígame por qué, rapidito. Tiene que ser amable. Sí, pero ¿por qué? Porque tiene que ganar ese cariño de los niños. Porque su trabajo es cuidar a niños. Entonces ella tiene que tener el carácter que pueda trabajar y, ¿cómo se dice? Interactuar con los niños. Entonces ella tiene que ser, debe de saber cómo se le puede llamar la atención a un niño, y entonces empezar ella a trabajar. Pero entonces, como ella tomó la decisión de ser maestra o estar en el kinder, entonces ella necesariamente tiene que tener este tipo de carácter. Donde quiera que esté, escuchen bien por favor esto, donde quiera que esté esa maestra, refleja lo que tiene. ¿No me doy a entender? Donde quiera que esté la maestra, refleja lo que tiene. Muy cariñosa. Ven los niños y los niños se acercan con ella, o ella se acerca a los niños. Bueno, cuando Dios viene y pone un doma en tu vida, ya no vas a reflejar tu carácter. Vas a reflejar el doma que Dios puso en tu vida. Ahora, la pregunta es, ¿todavía sigue reflejando tu carácter? Ese silencio me dice ver que sí. Vean, ¿quién era Saulo de Tarso? Perseguía a la iglesia, los sacaba de la casa, se los llevaba a la cárcel, bueno. Pero sucede que en Efesios dice que era tierno como una nodriza. Entonces el doma que Dios pone es el que empieza a cambiar tu carácter. Entonces yo quisiera hacer, hermano, señalar mucho ahí esto. Si nosotros no tenemos ese cambio y no reflejamos el carácter pastoral, entonces quiere decir que el doma está, pero no te has dejado formar. A mí como me gusta este, hermano. Entonces el doma forma a la persona que lo tiene. Exacto. Entonces, si supieran, vean el apóstol Guillermo. Él trabajó fue narcotraficante. Un día, no sé si lo vieron, por ahí tiene un testimonio. Yo vi que su estómago estaba todo costurado, por donde se peleaba lo navajearon. Y él dice,
Yo sentí un día que cuando estaba peleando, me pasaron la navaja, sentí que mis intestinos salieron. Yo los agarré así, los sentí calientes, mis intestinos. Pero entonces me desmayé y yo escuchaba las voces que seguían hablando y decían, se murió. Y terminé de escuchar las voces. Cuando volví, estaba yo en el hospital. Entonces, de ahí empezó a tener un carácter diferente. Diferente. Dejó de ser el hombre violento para ser un hombre que buscaba mucho a Dios y amaba mucho a Dios. El doma cambia. Ahí quiero, hermano, que entendamos todos. Creo que la esposa es la que puede decir bien. ¿Cómo está el cambio del carácter de tu esposo? ¿Va bien o va mal? Él tiene que ser más cariñoso. Debe estar más atento a la esposa y a los hijos. Debe de ser un hombre que recibió el doma pastoral. Va a empezar, ¿dónde va a comenzar el amor? No en la iglesia. Va a empezar en la casa. Decimos muchas veces, ¿verdad? Y no comienza. Entonces, ¿saben quién es la que menos atiende el pastor? La esposa. Pero tiene tiempo para atender a toda la congregación. Viene Juan, Pedro, Lucas, Mateo, Simón, todos los atiende. Y sus hijos. No tengo tiempo. Vean la tele, váyanse a jugar. No. Tus hijos son los primeros. El cambio tú no lo vas a llevar fuera de la casa. El cambio lo vas a llevar dentro de la casa. ¿Cómo estás con el trato de tu esposa? Porque tu esposa es, hermano, escucha bien, es la figura de la iglesia que estás atendiendo. Entonces, queremos, hermano, ofender a la esposa y predicar muy bonito en la congregación. Ese no es el doma. Ese es saber qué será. Pero que sea el doma, no es doma. La primera que debe de recibir su atención, tu cuidado, es tu esposa, porque es la imagen, hermano, de la congregación que estás atendiendo. Por favor, velo de esa manera. Tú no puedes tener una esposa descuidada y muy atendida a la congregación. Atiende a tu esposa. Ay, a quienes no hablan. Hermano pastor, por favor, por misericordia, por el doma que dices tener, atiende a tu esposa. Y ni así todavía. Amén. Ese no es el doma. Por eso yo le compré su licuadora. Pero eso no es correcto, porque lo estás poniendo a trabajar más. Que todos nos quedamos. ¿Qué está pasando en nuestra mente? ¿Cómo le tuve paciencia a mi esposa cuando fuimos a Tijuana para comprar sus tenis? Díganlo. ¿Ah? No, 3 horas. Ahí, será, fuimos bien, salí, entraron. Es que, ¿cómo te voy a poder enseñar que dediques tiempo a tu esposo si yo no le dedico tiempo? Y todavía me lo explicó. Mira, ¿sí? ¿Cómo? Todavía me lo explicó. Y dijo, mira, ¿cómo tengo que atender a mi esposa? Que ella le guste, si no le gusta a ella, pues no va a agarrar otro. Mira, ahorita va a agarrar otro y va a agarrar otro. Es que yo no, miren hermano, yo no puedo decirte, hermano,
atiende a tu esposa. Si yo le estoy gritando y no le estoy dando ese cariño y ese tiempo que necesita. Ahí está mi esposa. Le dije, compra los zapatos que quedarás, el precio que quedarás. Porque venimos a pasear, entonces llévate el que quieras. Le decía, este bonito, no sé tú, este bonito, no sé tú. Y llegaba otro, no sé tú. Es que tú te lo vas a poner, le decía yo, el que te guste. Me gustó este, correcto. Joven, a favor de, vamos a llevar este par de zapatos. Se ve el joven a buscar en la bodega. Solo un tenis tenemos. Ahora, búscate otra blanquita. No, allá creo que sí me gustó. Ahí vamos, pues. Llegando a sentar. Busca, hijita. ¿Te gusta esto? No. ¿Te gusta esto? No. Ay, mira, Juanito. Creo que donde pasamos, ahí vi otro. Vamos otra vez. Y dice, no, ¿sabes qué, Juanito? En la tienda, cuando entramos, la primera, dice, ahí vi uno bonito. Ah, vamos, pues, hasta la... Nos daba ganas de ir al baño, entramos al baño, salíamos del baño, nos dio hambre. Llegamos hasta allá. Ay, Juanito, ¿sabes qué? No, ya pensé que en aquellos que... vamos otra vez. Tener paciencia en la mujer. Si le tienes paciencia al esposo, está reflejando que le está teniendo paciencia a la iglesia. Desesperado con la esposa, desesperado con la iglesia. No atiendas más a la iglesia que a tu familia. Porque hay hermanos tan ingratos. Después que se le dedica tanto tiempo, hermano, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Nada más quiero decirle que me voy de la iglesia. ¿Y por qué? Porque fíjese que por allá un amigo, una amiga, regulando, y mejor me voy a ir allá. Nada, bueno, vete pues. Entonces, aquí y todavía dicen, hermano, ¿quieres llorar por mí? A mí me ha tocado así. ¿Quieres llorar por mí? Sí, Señor, enjuícialo, que le caiga rayos, centellas. No. Señor, Padre Santo, te ruego que tú estés con ellos, llévalo, Señor, con bien, y que donde lo vas a llevar, papá, que puedan seguir creciendo. Gracias, hermano, por todo. Ay, nos vemos. Pero yo te corrí, pues. ¿Se van? ¿Y voy a dejar de atender a mis hijos por ellos? No. Prefiero mis hijos, prefiero mi esposa, que los hermanos que no agradecen. Así es. Entonces, ¿cómo le voy a quitar, hermano, el tiempo a mis hijos, a mi esposa que amo tanto, que estamos en el mismo sentir con ella, que cuando platicamos los dos de las cosas de Dios, en ocasiones nos ponemos a llorar los dos. Estamos comiendo y decimos, qué bueno es Dios, mira Blanquita lo que nos da. Hoy orando temprano le decía, Padre, tan bueno que eres. Porque cuando vamos, hermano, voy con mis hijos, nos pasan la carta y dicen, ahí están todas las comidas, la que usted elija. Y digo, tan bueno que eres, papá. Que vamos a un restaurante y me dice, hijito, escoge lo que quieras comer. Yo no conozco otro padre tan bueno como mi padre. Entonces, levanta tu mano. Padre, síguenos bendiciendo con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Levántate, ponte de pie rápido, hermano, ve por tu refresco.